para ver ya si empezamos con de la parte de hoy, ¿verdad? Los temas que vamos a trabajar hoy. Y lo primero que vamos a ver es la base de un espacio vectorial. Esto tiene que ver o se relaciona con lo que vimos la vez pasada, que fue lo de combinación lineal y lo de dependencia e independencia lineal. Entonces vamos a tener, ¿verdad?, un espacio, sea V, un espacio vectorial, un conjunto de un montón de vectores, ¿verdad? Ok, se dice que un subconjunto de V es una base del espacio vectorial, es una base del espacio vectorial. Pongámosle nombre, ¿verdad? Sea V1, V2, hasta Vn, dicho subconjunto. Si se cumple, ¿qué? Ok, tiene que cumplir dos cosas. Primero, ese conjunto de vectores, o sea, todos esos vectores tienen que ser linealmente independientes. Okay. Entonces, V1, V2, hasta Vn tienen que ser linealmente independientes. Eso es lo primero. Ya la vez pasada dijimos qué tenía o qué significaba que fueran linealmente independientes, ¿verdad? Tenía que cumplir por ahí una condición. Y bueno, a grosso modo decía que ninguno de estos vectores se puede escribir como combinación lineal de los demás. Ok, la segunda condición es que cualquier vector del espacio vectorial, okay, para todo vector que yo agarre en el espacio vectorial, okay, se cumple que se puede escribir como combinación lineal de esos que están ahí. Como combinación lineal de V1, V2 hasta Vn. Esto que acabo de decir, ¿verdad? Que cualquier vector del conjunto del espacio vectorial, yo lo puedo escribir como combinación lineal de esos, lo que vamos a decir, o se conoce como que ese conjunto de vectores genera al espacio vectorial. ¿Ya? Si esto ocurre, se dice que ese conjunto de vectores, es paréntesis, llave, genera a V. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a partir de ellos, mediante una combinación lineal, puedo crear a todos los vectores del espacio vectorial. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí un par de ejemplos, nada más hay uno en R, tal vez uno en R2 y otro en R3, vamos a ver cómo, cuáles hacemos, pero por lo menos un par de ejemplillos, vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Entonces voy a empezar con un ejemplo en R2. En ese ejemplo vamos a verificar, ¿verdad?, demostrar, no sé cómo ponerlo, digamos, demuestre que los vectores, ¿ok? Y vamos entonces a tomar por ahí un par de vectores, el 1, 2 y el menos 2, 3. 1, 2, menos 2, 3. Dije 1, 2 positivo más bien, menos 2, 3. Este 1 positivo, menos 2, 3. Son una base de R2. Ok, entonces tengo que verificar dos cosas. Tengo que verificar que son linealmente independientes y que yo puedo escribir
cualquier vector de R2 como combinación lineal de estos dos. Entonces vamos a verificar primero que son LI. En realidad esto ya lo vimos la vez pasada. Dijimos que si tenía dos vectores de R2, lo único que tenía que calcular era el determinante de la matriz que se formaba con esos vectores. Y si este determinante me daba diferente de 0, entonces son LI. Por lo tanto, son linealmente independientes. Listo. ¿Verdad? Para no tener que montar la expresión y montar el sistema de ecuaciones, habíamos llegado a ese resultado la vez pasada. Okay. Entonces sí, efectivamente son linealmente independientes. Lo que es nuevo, ¿verdad? Que no hemos hecho hasta el momento, vamos a demostrar que cualquier vector de R2 se puede escribir como combinación lineal de estos dos. Okay. Para eso, entonces yo me voy a dar, entonces un vector cualquiera, sea de ahí, no sé, una B que pertenece a R2. Okay. Veamos si A, B, que es un vector cualquiera, se puede escribir como combinación lineal alfa por el, bueno, pongámosle primero por el U, alfa por U más beta por V. Okay. La vez pasada dijimos que esta era una combinación lineal de U y de V. Entonces lo que yo estoy diciendo aquí es que cualquier vector A, B, estoy agarrando uno cualquiera, yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos. O sea, necesito verificar si este vector yo lo puedo escribir como un alfa por el U, que es el 1, 2, más un beta por el V, que es menos 2, 3. De aquí yo monto un sistema de ecuaciones. Y digo, bueno, de una vez lo estoy montando, ¿verdad? La vez pasada sí hice la multiplicación del escalar por el vector, suma de vectores, que ya de una vez voy a poner esto como un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse? Que alfa menos 2 beta me tiene que dar A, y que 2 alfa más 3 beta me tiene que dar B. ¿Verdad? Si eso se cumple, quiere decir que esa igualdad va a ser cierta, ¿verdad? Otra vez, bueno, ahí me quité esos pasos, ¿verdad? Vean que ya estoy haciendo las cosas un poquillo más rápido, que fue multiplicar ese alfa por cada uno de los elementos del vector y hacer la suma con el otro vector, ¿verdad? Okay. Y ya ahí hago la igualdad. Ok, es un sistema de ecuaciones, de ahí tengo que resolverlo. Tengo mi matriz aumentada que es 1 menos 2A, 2, 3B. Ese es mi matriz aumentada y lo puse ahí con llave, ¿verdad? Como si fuera un sistema y en realidad esto es una matriz. Okay. Esa es mi matriz aumentada. Tengo que resolver ese sistema de ecuaciones, entonces bueno, ya tengo un 1 aquí, voy a usar ese 1 para eliminar los elementos de la columna. Es decir, que a la fila 2 le voy a restar 2 veces la fila 1. Entonces, la fila 1 no se ve afectada. La fila 2 sí, a 2 le resto 2, me da 0, ese era el que quería. A 3 le sumo 4, me da 7. Y a B le estoy restando 2A. A la fila 2 la divido entre 7. Voy a bajar aquí un poquito. Ok, me queda 1 menos 2A, la fila 1 no cambió. 0, 1, B menos 2A dividido entre 7. Ok, siguiente. Tengo que utilizar este 1 que hice para eliminar los elementos de su columna. Entonces digo que a la fila 1 le voy a sumar 2 veces la fila 2. Y esto me estaría quedando 1
La fila 1 es la que está cambiando, pero es 1 más 2 por 0, es 1. Menos 2 más 2, 0, ese es el que quería hacer. Y aquí sería a A, le estoy sumando 2 por B menos 2A séptimos. Y aquí 0, 1, B menos 2A séptimos. Ok. Ya resolví el sistema de ecuaciones. El alfa, que si quiero lo puedo simplificar. Voy a escribirlo por aquí. El alfa es, vamos a ver si simplificamos esto. 7 menos 4 son 3. 3A más 2B séptimos. Y beta va a ser B menos 2A séptimos. Bueno, esto es 7 menos 4 son 3. Más 2, sí, todo bien. Okay, esa es la solución. Quiere decir que efectivamente ustedes me dan cualquier vector AB y yo lo puedo escribir como combinación lineal de esos vectores. ¿Cómo? Como 3A más 2B séptimos por el 1, 2 más B menos 2A séptimos por el menos 2, 3. ¿Ok? No importa el vector que ustedes me den, yo lo puedo expresar como combinación lineal de esos dos. ¿Qué pasaría? O sea, ¿en qué casos no se podría expresar? Por ejemplo, que me quede un divisor aquí con letra, digamos que me quede un 7A. Entonces yo diría, uy, todos los que tienen forma 0, algo, no los podría expresar, ¿verdad? Porque hay división por 0. Entonces, en ese caso, si me hubiera quedado una letra en un denominador, ahí sí hubiera tenido problemas, ¿verdad? Ya hay vectores de R2 que no los hubiera podido expresar como combinación lineal. Aquí no hay ningún problema, o sea, las expresiones que me quedaron nunca se indefinen, no tienen ningún problema, ¿verdad? Puedo verificar, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? La conclusión aquí es, por lo tanto, U y V, se llaman V, V genera R2. Les decía, ahí uno puede pensar y decir, por ejemplo, ¿cómo se escribe el 1, 2 como combinación? Bueno, el 1, 2 es el que está por ahí, perdón, eso está demasiado obvio. 1 menos 3. ¿Cómo escribo el 1 menos 3 como combinación lineal de esos dos? Entonces lo que me dice esto es utiliza esas formulillas. Y eso es 3 menos 6 es menos 3 séptimos del 1,2. Y aquí me queda menos 3 menos 2 menos 5 séptimos del menos 2,3. Si todo lo hice bien, eso debería quedar bien, debería funcionar, ¿verdad? La primer componente es menos 3 séptimos más 5 séptimos. Menos 3 séptimos más 5, no, más 10 séptimos. Menos 3 séptimos más 10 séptimos son 7 séptimos, que es un 1. Funciona bien el primero. Y el segundo es menos 6 séptimos menos 15 séptimos. Esos son menos 21 séptimos. Y menos 21 séptimos es menos 3. ¿Verdad? Funciona. Si yo hago esas operaciones me va a dar una igualdad. ¿Verdad? Funciona bien. Entonces encontré una fórmula para poder expresar cualquier vector de R2 como combinación lineal de los vectores que me están dando. Entonces, los dos vectores son linealmente independientes y generan R2. Por lo tanto, son una base de R2. ¿Verdad? Por lo tanto, los vectores que me dieron U y V son una base de R2. De igual forma, uno podría analizar un caso en 3 dimensiones, ¿verdad? O ¿verdad? Algo un poquillo más complicado. O lo que les decía, de pronto más bien verificar que algo no es, no sé, una base, porque no cumple alguno de los dos, porque no es LI o no genera. Hagamos uno, bueno, es que en R3 me va a llevar mucho tiempo. No, veamos nada más un teoremilla por aquí.
¿verdad? Porque un ejemplo en R3 es resolver un sistema de 3 ecuaciones, 3 variables, con letras, ¿verdad? Con A, B y C, y eso va a ser muy largo. Entonces, usualmente esto, de hecho en el programa del curso, ni siquiera viene de bases, entonces esto es, digamos, más bien como un adicional, ¿verdad? Que estamos viendo. Pero sí me gusta por lo menos que vean un ejemplito de bases. Y vean este teorema, qué interesante. Dice, ok, si la base, si una base de un espacio vectorial V con la suma y el producto usual, ¿no? Si una base de un espacio vectorial tiene n vectores, entonces, bueno, en realidad lo primero que voy a poner no es el teorema, no es parte de un teorema, es una definición. Se dice que el espacio es de, aquí me falta una L, que el espacio vectorial es de tamaño n. ¿Okay? Entonces, si una base de un espacio vectorial tiene n vectores, entonces se dice, esta en realidad es una definición, no es un teorema, se dice que V es de dimensión n. De dimensión n o tamaño n, de dimensión n. Ok, segunda cosa. Si una base del espacio tiene n vectores, entonces cualquier otra base va a tener también n vectores, lo cual me lleva también a decir que la base no es única. La base de V no es única, pero cualquier base de V, o más bien no cualquiera, toda base de V, toda base de V va a tener n vectores. Ok, como nosotros acabamos de encontrar una base de R2 y tenía 2 vectores, entonces este teorema lo que me está diciendo es que cualquier base de R2 tiene 2 vectores. Y es entonces R2 tiene dimensión 2 o es de 2 dimensiones. Por eso, bueno, ya sabemos que cuando yo hago un dibujo de algo en R2, lo estoy dibujando en el plano, ¿verdad? En una figura de dos dimensiones. ¿Ok? Y vamos a ver si estoy dejando alguna otra. Ajá. Ok, sí, hay 2 resultados más. Ok, siguiente resultado. Cualquier conjunto de n más 1 vectores del espacio vectorial V es linealmente dependiente. ¿Okay? O sea que si ustedes me dan 3 vectores de R3, perdón, 3 vectores en R2, yo no tengo que hacer nada. Yo digo de una vez, son LD. ¿Por qué? Porque yo sé que R2 es de dimensión 2. Si ustedes me dan más de 2 vectores, esos vectores van a ser LD inmediatamente. Entonces me dan 5 vectores de R3. Bueno, no he dicho la base de R3 y ni la dimensión. R3 tiene dimensión 3. Entonces, si ustedes me dan 5 vectores de R3, son LD inmediatamente. No tengo que hacer absolutamente nada. Ok, este teorema me lo dice directamente. Y el otro resultado es que si tomo un conjunto de vectores, okay, todo conjunto de n vectores de V que sean LI, son una base de V. ¿Okay? Entonces, si ya yo sé que R2 es de dimensión 2, cualesquiera 2 vectores que ustedes me den en R2 que sean LI, funcionan como una base de R2.
Entonces, bueno, todavía se me hace más fácil revisar que algo es una base, ¿verdad? Porque si ya yo sé que R2 es de dimensión 2, con solo que me estén dando dos vectores y yo verifique que sean LI, ya yo diga, sí, eso es una base de R2. Igual R3, ustedes me dan, eh, bueno, es de dimensión 3, pero ustedes me dan entonces tres vectores de R3, con solo que yo pruebe que son LI, ya eso es una base de R3. Es muy interesante esta teoría cuando uno ve espacios vectoriales ahí, medio raros, ¿verdad? Cuando está trabajando con estos que son muy conocidos de ahí, como que todo se vuelve muy, no sé, muy sencillo y muy obvio. Pero cuando yo estoy trabajando con subconjuntos de R2 o subconjuntos de R3 o me invento un conjunto ahí raro de vectores, ahí es donde es interesante probar, digamos, este tipo de cosas, utilizar este tipo de cosas. ¿Ok? Pero bueno, para que sepan entonces, porque ahora vamos a pasar a, digamos, a hablar de las bases de R2 y la base de R3, las canónicas, las más sencillas, las que se utilizan como las bases usuales. Ok, entonces me voy a pasar a R2 y vamos a hablar de la base canónica de R2. Okay, ya sabemos que R2 es de dimensión 2 porque encontré una base que tiene dos vectores. Ok, entonces, bueno, tal vez lo ponemos aquí. R2, entonces es de dimensión 2. Y vamos a escribir cuál es su base canónica. Canónica es como una especie de sinónimo de sencilla o simple. Digamos que la base más simple o la base más sencilla, ¿verdad? Es la base que se utiliza usualmente en R2. Sabemos que la base tiene que tener entonces dos vectores, porque es de dimensión 2 el conjunto. Okay, entonces su base canónica es o está formada por, bueno, pongámosle es el conjunto que está formado por el vector i y el vector j, donde el vector i es el vector 1,0 y el vector j es el vector 0,1. Okay, esa es la base más sencilla de R2. Se puede notar fácilmente que esos dos vectores son LI. Con solo que yo calcule el determinante, queda 1, distinto de 0, ya me doy cuenta que son LI. Y dijimos, ¿verdad? Con el teorema que acabo de decir, que todo conjunto que tenga dos vectores de R2, con solo que sean LI, ya son una base. Entonces, efectivamente, o sea, eso es una base. Ahora, ¿por qué se conoce como la base canónica? Porque vean qué fácil es representar cualquier vector de R2 como combinación lineal de estos dos, ¿verdad? Vamos a bajar y vamos a decir, ok, se cumple que cualquier vector que ustedes me den, yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Y es facilísimo hacerlo, ¿verdad? No hay que resolver el sistema como acabo de hacer allá arriba, sino que yo digo, cojo A por este y B por este y listo, ¿verdad? Entonces, vean que dependiendo de la base que yo tome, esto no es tan sencillo, ¿verdad? Voy a volver un toquecito al ejemplo anterior. O sea, en este que probamos que el 1, 2 y el menos 2, 3 es una base de R2, vean qué rara fue la combinación lineal, ¿verdad? Ok. En este caso yo estoy tomando una base más sencilla y estoy diciendo, mira, sí, se puede escribir como combinación lineal de 1, 0, 0, 1, cualquier vector. Y qué chiva queda, ¿verdad? Qué fácil, porque nada más es, mira, coja A y coja B. Esa es la combinación lineal. O sea, alfas A y betas B. Y listo, quedó como una combinación lineal muy sencilla. Entonces, a A y a B se le conocen como las, bueno, componentes. Este, vamos a ver si me recuerdo del nombre, son, sí, las componentes. Entonces, A y a B
se le conocen entonces como las componentes del vector A, B en la base IJ. Ok, nuevamente, vean qué componente es más bonito, ¿verdad? O sea, es nada más de si el vector era A, B, las componentes son A y B. Nuevamente, eso depende de la base con la que yo estoy trabajando. Vean las componentes en el ejemplo anterior, eran bien feas, ¿verdad? O sea, volviendo al anterior. En esta base, más arriba, en esta base, las componentes del vector AB son 3A más 2B séptimos y B menos 2A séptimos. ¿Ok? Comparen, ¿verdad? Por eso es que esta nuevamente es la base canónica de R2, porque los vectores se escriben de una forma muy sencilla, tiene componentes muy sencillas. De la misma forma, bueno, en R3, base canónica de R3. Ok, R3 es de dimensión 3. Ok, por eso decimos que si estoy haciendo dibujos en R3, estoy haciendo dibujos en 3 dimensiones. Okay, es porque el espacio, R3, es de dimensión 3. Su base canónica, la más sencilla, como es de dimensión 3, entonces sus bases tienen 3 vectores LI. La base más sencilla es cojan el vector I, que es el 1, 0, 0. Cojan el vector J, que es el 0, 1, 0. Cojan el vector K, que es el vector 0, 0, 1. ¿Ok? Esos, nuevamente, fácil, así facilísimo, puedo verificar que son LI. Vean que si monto la matriz formada por ellos y le calculo el determinante, me da 1, diferente de 0. Eso a multiplicar los elementos de la diagonal. Ok, entonces, si tengo 3 vectores de R3 que son LI, son una base. Ahora, nuevamente, es igual que la anterior. ¿Por qué se llama la base canónica? Porque un vector cualquiera de R3 se puede escribir de una forma muy sencilla. Si ustedes me dan un vector ABC de R3, entonces yo lo puedo escribir como A por el vector I más B por el vector J más C por el vector K. ¿Okay? Y las componentes del vector están muy fáciles, A, B, C. Son los mismos números que vienen en el vector. ¿Okay? Entonces, me voy a bajar. A, B y C se le conocen como las componentes del vector. ABC en la base IJK. Okay, no hicimos ningún ejemplo donde verificáramos que algún otro conjunto era una base de R3, ni cómo se escribiría un vector en otra base ahí rara. Pero como se imaginarán, pasa algo como parecido como el ejemplo que hice de R2, y de ahí obviamente si cambio la base no van a quedar así componentes tan bonitas en las otras bases, ¿verdad? Otra vez, por eso esta es la base canónica, se le conoce como la base canónica. Ok, al vector I, bueno, más bien el vector I representa el eje X.
¿verdad? Es un vector unitario que está en la dirección del eje X. El vector J representa el eje Y. Okay. Es un vector unitario que apunta en la dirección del eje Y. Y el vector K representa el eje Z. Cuando estamos en 3 dimensiones. Pues si estamos en 2 dimensiones, Y representa el eje X, J representa el eje Y. Si estoy en 3 dimensiones, le agrego A, el vector K representa el eje Z. Son vectores unitarios, no he definido qué significa unitario, pero son vectores de longitud 1, que miden una unidad y que apuntan en dirección de los ejes. Okay. Esas son o se conocen como las bases canónicas de los espacios vectoriales. Okay. Y así, digamos que los vamos a representar. O sea que para mí un vector puede ser escrito. Vamos a ver dónde lo tengo. Bueno, no lo escribí así, pero puede ser escrito como ABC o yo lo puedo escribir como A por I más B por J más C por K. En 2 dimensiones lo puedo escribir como A por I más B por J. Entonces eso representa el mismo vector, ya sea que yo lo escriba así o que yo lo escriba así. Algunas personas, bueno, algunos profesores, algunas personas, yo no sé Paulo, me preocupa cuando vuelva Paulo si les cambia un poquito la notación, porque para algunas personas hacen la distinción de cuando están hablando de un punto a cuando están hablando de un vector. Yo los escribo igual. Alguna gente cuando está hablando de vector, en vez de escribir paréntesis redondo, acostumbra a escribir es como un menor que, ¿verdad? Nada más que ahí está delimitando, ¿verdad? Como entre menor que y mayor que. Y para alguna gente eso significa vector. Entonces, bueno, yo no hago esa distinción. Para mí, yo los escribo como si fueran puntos porque al fin y al cabo, si a mí me dan un punto, ahorita lo vamos a ver en R2 o en R3, yo lo puedo ver como punto o lo puedo ver como vector. Entonces, en realidad, puede significar incluso hasta las dos cosas dependiendo de lo que yo quiera. ¿Okay? Entonces, para que sepan, bueno, eso es por si después viene Pablo y les dice, no, para mí los vectores se escriben entre menor que y mayor que. Bueno, entonces con él o si en el examen, qué sé yo, viene esta notación para que sepan, para que esto eventualmente significa vector. En realidad no sé tampoco si, digamos, si en el examen como es igual para todo el mundo, entonces si utilizarán una notación o la otra. Entonces para que sepan cualquier cosa, esto puede significar vector. Muy bien, vamos a ver entonces qué se conoce entonces como segmentos de recta dirigidos y cómo se representa geométricamente los vectores. Okay, lo primero que vamos a ver son segmentos de recta dirigidos. Ahí lo importante es digamos que aquí hay dirección. ¿Okay? Entonces, cuando yo digo el segmento de recta dirigido de un punto A un punto B. Ok. Entonces, ese segmento, o sea, estamos hablando de un segmento, digamos, un segmento geométrico común y corriente, ¿okay? ¿Verdad? Se representa por AB y así. Eso significa que tiene dirección. Entonces, está formado o es el segmento geométrico
geométrico que parte de A y llega a B. ¿Ok? Vean que entonces aquí no solamente estamos hablando como de un segmento en geometría. Voy a bajar aquí un poquito. Ok. En geometría, el segmento que va de A, bueno, que está definido entre A y B, simplemente es un segmentito, ¿verdad? Recto, un segmento lineal, aquí recto. Pero en geometría no tiene dirección. O sea, yo no puedo decir A va de A a B o A de B a A. La diferencia aquí es que cuando estamos hablando de un segmento de recta dirigido, ahí sí estamos hablando de dirección. Entonces es distinto de hablar del segmento, aquí sí le voy a poner flecha, el segmento que va de A a B, al segmento, este lo voy a copiar, va a ser lo más parecido posible, nada más que en la dirección contraria. ¿Ok? Es distinto que decir el que va de B a A. Ok, entonces, este es el segmento que va de A a B en esa dirección, sale de A, llega a B. Este más bien sería el segmento dirigido que sale de B y llega a A. Mientras que geométricamente recuerden que un segmento nada más se ponía así, o sea, no se le ponía flecha, no hay dirección. Esos son segmentos de recta dirigidos. Entonces, además de lo que se veía en geometría, lo que estaríamos diciendo aquí es que le estamos agregando también una dirección. ¿Okay? La longitud, lo que mide un segmento, la longitud de un segmento de recta dirigido, ahora sí estamos hablando de longitud geométrica, o sea, la distancia, lo que mide. ¿Okay? La longitud de un segmento de recta dirigido se conoce como la norma. ¿Okay? Y se denota la norma del segmento de recta dirigido AB. Igual, es que aquí hay muchas notaciones distintas que se pueden utilizar. A mí me gusta ponerle doble barrita. Esa doble barra para mí significa norma. Y es también para no confundirlo cuando estoy hablando, por ejemplo, del valor absoluto de un número real. Porque para alguna gente la norma también la puede notar como si fuera, digamos, un valor absoluto. Para alguna gente eso significa lo mismo, norma. ¿Mm? Entonces, para que sepan, también puede ser que la norma venga con una sola barrita. Las dos cosas significan lo mismo, es la longitud de un segmento de recta dirigido. Entonces, por ejemplo, noten que el segmento de recta AB es diferente al segmento de recta dirigido de B a A, porque tienen dirección contraria. Mientras que lo que mide el segmento de recta dirigido a B, sí es igual a lo que mide el segmento de recta dirigido de B a A. Porque ya pensando en longitud, en lo que mide el segmento, da lo mismo si yo mido de A a B que si mido de B a A. Es exactamente igual. ¿Okay? Muy bien. Vamos a decir, bueno, esto lo vamos a probar o lo vamos a ver gráficamente más adelante, pero pongámoslo por aquí. Sin embargo, el segmento de recta dirigido que va de A a B sí es lo mismo. O sea, si hay una relación con el que va de B a A, tienen un signo de diferencia. Ahorita tal vez lo analizamos gráficamente. Ok. Ahora, si dos vectores apuntan en la misma dirección y tienen la misma longitud,
decimos que son equivalentes. Voy a bajar aquí. Entonces, dos vectores U y V se dice que son equivalentes si apuntan en la misma dirección, o sea, si son paralelos. Si apuntan. Bueno, no necesariamente paralelos porque uno puede apuntar en una dirección y el otro en la dirección contraria, no. Si apuntan en la misma dirección. Y tienen la misma norma, la misma longitud. Que apunten en la misma dirección, tengan la misma longitud, y esos vectores son equivalentes. Esos segmentos de recta dirigidos son equivalentes. Ok, ¿cómo represento entonces geométricamente un vector? Ok, vamos a tener entonces, vamos a representarlos, digámoslo así, en un sistema de coordenadas. Okay, ya sea en R2 o en R3, ¿verdad? Un sistema con dos coordenadas, con dos ejes, el eje X y el eje Y, o con tres ejes. Okay, entonces, vamos a poner aquí que geométricamente, o de manera geométrica, el vector, llamémosle U, que es X, Y, okay, se representa por un segmento de recta dirigido, se representa por un segmento de recta dirigido que sale del origen y llega al punto XY. Dirigido que sale del origen y llega al punto X, Y. ¿Okay? Entonces, si tengo un sistema por aquí coordenado, donde por aquí tengo mi eje X, que viene representado en vectores, a veces se le pone eje X, pero a veces se acostumbra a decir que es el que viene representado por la componente Y del vector, y por aquí la componente J del vector, y tengo por aquí un X, Y, entonces el vector X, Y sería el segmento de recta dirigido que sale del origen y tiene como punto final el X, Y en esa dirección, ¿verdad? Entonces sale del origen y llega, ¿okay?, a ese puntito. Este sería entonces nuestro vector U, ¿okay?, que es el X, Y. Noten cómo si yo le cambio los signos, efectivamente me da el mismo vector, pero en la dirección contraria. O sea, vamos a ver cómo lo logro. Y hagamos el vector primero. Si yo cojo este vector, hagámoslo en verde, y en realidad debía haber puesto el menos X primero y el menos Y primero, ¿okay?, es el mismo vector en dirección contraria. ¿Verdad? Me va a quedar, son las mismas componentes, X, Y la otra nada más que están negativas, entonces de ahí son las mismas nada más que están en la otra, del otro lado, ¿verdad? Entonces este tiene la misma magnitud, la misma longitud, pero están en dirección contraria, ¿verdad? Este es menos U, que es menos X, menos Y. Ok. Lo interesante acá es que cualquier vector que sea igual a ese vector U, no importa donde yo lo ponga,
es equivalente al original. ¿Okay? Yo puedo poner un montón de vectores por aquí, donde sea, donde yo quiera ponerlos. ¿Okay? Y tirémoslo por aquí. Bueno, es que ya se mete, quitémoslos. ¿Okay? Dejemos solo esos dos. Todos estos representan el mismo vector. ¿Okay? Nada más que ese vector de pronto está movido, aquí está empezando en un punto y terminando en otro, pero es equivalente al vector u. Todos son equivalentes a u. Nada más que pues están puestos en otro lugar, ¿verdad? Tiene un punto distinto de inicio y un punto distinto de fin, pero como vector representan exactamente el mismo vector, tienen la misma, eh, apuntan hacia la misma dirección y tienen la misma magnitud. ¿Okay? Son iguales. ¿Okay? En 3 dimensiones lo mismo, ¿verdad? Entonces en 3 dimensiones, ¿okay? Básicamente es lo mismo que puse aquí, ¿verdad? ¿Okay? Entonces en 3 dimensiones es igual. ¿Okay? ¿Qué quiero decir? Que el vector u que viene dado por x, y, z, ¿okay? se representa como un segmento de recta dirigido, ¿no? Como el segmento de recta dirigido que sale del origen y llega al punto x, y, z. Que sale del origen y llega a ese puntito. Ok, ustedes en el curso que sigue, bueno, los que tengan que llevar cálculo superior, ahí van a ver muchísimo mejor graficación en 3 dimensiones. Ahora voy a bajar aquí un poquito. De ahí aquí, yo supongo, no sé, en física de pronto ya han hecho algunos dibujillos tal vez, o en algún curso de la carrera, de pronto alguien lleva por ahí, o algunos han llevado dibujo técnico y ya tuvieron que hacer dibujillos ahí en 3 dimensiones. Cuando estoy haciendo dibujos en 3 dimensiones, o por lo menos en matemática, acostumbramos a hacer entonces un eje horizontal, el otro vertical, y un eje es el que me tiene que dar el sentido de profundidad en el dibujo, entonces es como el que viene de atrás hacia el frente. Ese último que hice es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Yo acostumbro poner flechas siempre del lado positivo nada más. Es una costumbre, es una buena costumbre. No sé si vieron también aquí cuando hice el dibujo en 2 dimensiones. A los ejes nada más le puse flecha del lado positivo. Es muy común, yo no sé, en Costa Rica he visto nada más que de pronto, ¿verdad? Cuando uno estaba en la escuela, le ponían flechita en todo lado, ¿verdad? Usualmente en los libros y en cualquier, ¿verdad? Otro país uno ve cómo lo hacen y siempre le ponen una flechita del lado positivo. Es una buena costumbre. Porque si yo roto los ejes, sé rápidamente, así visualmente, cuáles son los positivos, dónde están. Ok, ya les digo, más adelante ustedes van a ver graficación en 3D, en superior, van a graficar algunas cosas. Aquí de ahí lo voy a ubicar así rápido, le puse X, Y, Z, pero en realidad estos van a ser van a corresponder, digamos, a IJK. Y entonces, un puntillo, un vector más bien, X, Y, Z, yo vengo y coloco el X en el eje de las X, ¿verdad? En el eje Y, le hago corresponder por aquí un Y le doy como altura un Z. Voy a hacerlo un poquillo más alto o más bajo porque si no se va a ver muy raro. Okay. Más alto. Okay. Esta distancia de aquí a aquí es Z. Y entonces eso me define nuevamente un vector que sale del origen y llega a ese puntito, ¿verdad? Por el momento nada más, bueno, tenemos que saber que gráficamente de así se va a ver un vector U en 3 dimensiones, ya les digo, superior van a graficar en 3 dimensiones puntos, rectas, planos,
cilindros, esferas, un montón de cosas, cuádricas, van a dibujar sólidos ahí chidísimos, ¿verdad? Ok, pero de eso va a ser en otro curso. Aquí nada más es, a grosso modo, así se representa un vector. Y cualquier vector, no importa donde ustedes lo pongan, que tenga la misma dirección, misma magnitud, ese va a ser un vector equivalente al original. No importa donde yo lo tenga. Muy bien, bueno, ya tenemos ahí que son las 4. Vamos a dar unos 10 minutitos, voy a dejar hasta aquí por si alguien está copiando. Vamos a dar un tiempito, ¿verdad? Un receso ahí de unos 10 minutitos para seguir hablando de vectores. Ahorita vamos a hablar, bueno, ¿qué pasa si el vector no me lo dan como un XY, sino que me lo dan puesto en otro lugar? ¿Verdad? Me dicen, el vector que sale de este punto y llega a este punto. ¿Cómo sé yo cuál vector es ese puesto en el origen? ¿Verdad? Porque nosotros vamos a querer trabajar, la mayoría de los cálculos y cosas, vamos a querer trabajar con el vector puesto en el origen. O sea, que salga del origen al punto XY. ¿Okay? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en un ratito. Voy a pausar, bueno, a detener aquí la grabación y bueno, ya casi regresamos.